Las investigaciones científicas sobre los efectos que tiene el embarazo y el proceso de parto en el cerebro de las mujeres no existieron durante muchos años y son algo así como una ciencia de frontera, lo que suena ridículo considerando que somos más de la mitad de la población y que además estamos aquí hace mucho tiempo. Estudios recientes aseguran que los procesos que ocurren en el contexto del embarazo tendrían un impacto igual de drástico en nuestra fisionomía y en el comportamiento como ocurre en la etapa de la adolescencia. ¿Cómo se puede adecuar nuestro cerebro ante la llegada de un bebé? ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye ese vínculo? Queremos hablar de estos temas y tantos otros muy interesantes con una especialista, Susana Carmona, psicóloga clínica y doctora en neurociencias. Está aquí con nosotros para hablar más. Gracias, Susana, por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Quisiera partir sobre algo muy sencillo, pero de lo que sabemos poco, y es cómo podemos explicar todas esas sensaciones que hemos registrado muchas veces en conversaciones con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras amigas, pero que comprendemos poco a nivel biológico y que ocurren en el contexto del embarazo. ¿Cómo podemos registrarlas? Bueno, en realidad lo que hemos hecho nosotros en nuestros estudios es cuantificarlas con imágenes cerebrales, es decir, medimos cómo está el cerebro de una mujer antes de que sea mamá y después una vez que es mamá y podemos ver diferencias muy marcadas, muy pronunciadas, que básicamente lo que hacen es dar la razón a lo que ya sabíamos las mamás, ¿no? La maternidad nos cambia profundamente. Ahora, los lugares donde esos cambios se producen, ¿con qué tipo de cosas están relacionadas? Mira, pues primero pensábamos que había regiones concretas que cambiaban. Ahora, con la evidencia que tenemos, sabemos que cambia casi todo el cerebro. Pero hay regiones que vuelven a su estado basal tras el parto y otras cuyos cambios parecen persistir más. Y las que persisten más son regiones relacionadas sobre todo con el procesamiento del yo, con la interiorización y con la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. ¿Puedes profundizar un poco más sobre la idea del procesamiento del yo? O sea, ¿cómo procesamos el yo antes Sí. del embarazo y cómo procesamos el yo después del embarazo? Mira, aquí hay dos corrientes, ¿no? La psicológica, ¿no? Que ya nos habla de esta especie de fusión entre mamá y bebé, ¿no? Winnicott nos hablaba del el vínculo primario, de esta preocupación maternal primaria, en el que la mamá siente que el bebé y ella son un uno, que al principio, pues durante el embarazo sí lo son, pero después, una vez ha nacido, siente como que su yo y el yo del bebé están fusionados. Y desde el punto de vista cerebral, lo que vemos es activación y, perdón, cambios de volumen en estas regiones que son las regiones de la red por defecto, que además son regiones que se activan cuando la mamá ve al bebé, y estas regiones están implicadas en los procesos en los que yo estoy pensando acerca de mí misma, ¿no? Al principio se llama red por defecto porque no sabíamos qué hacía antes, se activaba por defecto. Ahora sabemos que cuando a una persona le dices que no haga nada, por defecto lo que hace es meterse en su procesamiento interno y empezar a pensar en sus cosas, ¿no? Y luego se ha relacionado esto con la percepción del yo, quién soy, qué me gusta, qué voy a hacer, ¿no? Y esto nos facilita mucho la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas, porque al fin y al cabo, empatizar es utilizar nuestro yo como proxy para simular qué pueden estar pensando los demás. No quiero simplificar lo que acabas de decir, pero podría decir que cuando uno se convierte como en madre, nace más bien un nosotros y se diluye un poco el yo. Sí, de hecho hay varios proverbios, ¿no? Que ya hablan de cuando nace un bebé también nace una madre, ¿no? Esto es una sabiduría popular. Y en cierta manera así es, ¿no? La capacidad de altruismo que tenemos las mamás para cuidar a los bebés en estos momentos del posparto, pues nacen un poco también de que lo bueno y lo malo que le pase al bebé nos está pasando, lo sentimos en nuestro cuerpo, en nuestras vísceras, en nuestras entrañas. Entonces eso nos facilita mucho comportarnos de forma altruista. Claro, y eso también explica algunas cosas como muchas madres registran que nunca tuvieron miedo a los aviones, por ejemplo, pero lo empiezan a tener cuando tienen un bebé. O nunca, hay cosas que se transforman en relación, no sé, a la aversión al riesgo y a otros, después de que uno tiene, aquí en Chile decimos una guagua, porque en el fondo uno sabe que hay alguien que depende, ¿no? Pero aquí tendría también una explicación biológica. Sí, y tiene además más explicación biológica, esto justamente lo que comentabas. A mí me pasaba también, por ejemplo, cuando iba con mi hija, siempre había pasado por debajo de una obra
Si alguien estaba haciendo un andamio, pues no me producía ningún tipo de miedo, pero en el momento en el que nació mi hija, detectaba los posibles peligros. Era entrar a una habitación y sabía dónde estaban los posibles peligros. Y es que al final el cerebro lo que hace es intentar predecir, ¿no? Aprende de conductas pasadas e intenta predecir. Y en el momento en el que está el bebé, esta conducta de predicción de posibles riesgos parece estar enaltecida, ¿no? Y por eso las mamás, pues muchas veces estamos detectando posibles peligros. Hay activaciones en regiones como la amígdala que nos permiten detectar posibles peligros para evitar daños futuros. Esas alteraciones que ocurren al nivel de la amígdala, yo había leído, pero quiero confirmarlo contigo, que no se cierran nunca más. Es como que uno quedara programada para ayudar a que ese ser sobreviva por el resto de su vida, ¿no? ¿Es eso así? Casi que eso, a veces no hace falta tampoco la neuroimagen, ¿no? Para responderlo, cualquier mamá te lo dirá y la psicología también te lo dice, ¿no? Pero ahora la neuroimagen lo que demuestra es que los cambios cerebrales que se producen durante el embarazo no son cambios en los que una vez has dado a luz vuelven al estado basal. El cerebro de la mamá no vuelve al estado basal. Los cambios persisten y hay estudios que indican que persisten de por vida. Es decir, el cerebro de mujeres que ha sido madre es diferente al cerebro de mujeres que no ha sido madre. Y el número de hijos también modula estas diferencias. Para allá iba mi siguiente pregunta, que es, lo iba a decir en términos pésimos, ¿empeora o mejora este rasgo como de mujer araña, ¿no? De estar mirando un poco los peligros, de prevenir, o de qué manera se aumenta o se disminuye a medida que uno tiene más hijos? Claro, fíjate que lo que nos hace estar alerta es aprender y aprender sobre cosas que son muy relevantes para nosotros en ese momento, que es la supervivencia de un ser humano. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos detectando peligros o vamos viendo que otras cosas que creíamos que no eran peligros no hace falta que estemos alerta, vamos reajustando ese nivel de alerta. Entonces, aunque a priori parezca como algo malo, ¿no? Estar alerta lo que nos permite es estar muy pendientes y poder aprender, siempre y cuando no llegue a un punto patológico de diagnóstico, ¿no? Ya. Voy a ir hacia la patología en un ratito, porque a las mujeres se nos castiga mucho por estas cosas que nos empiezan a pasar y que nos importa mucho abrigar al bebé o que estamos siempre viendo riesgos, y parece ser una herramienta evolutiva por la que nos deberían empezar a disculpar un poquito más seguido, ¿no? Pero quisiera ir a un texto que leí en una de tus entrevistas donde decías algo que me parece fascinante, que es que a más hijos que una madre tiene, el cerebro se pone más joven. ¿Cómo eso puede ser posible cuando uno en realidad lo siente al revés? Totalmente de acuerdo. Mira, te voy a contar la historia detrás de esto. Estos son unos estudios de una investigadora que se llama Anne-Marie Delange. Y ella pensó lo mismo, ¿no? Le propusieron hacer este estudio con una gran base de datos de miles de mujeres. Es unas bases de datos transversales. Hay un montón de neuroimágenes te hablo, no sé si eran 12.000 mujeres, ¿no? Y quería comparar el estado de cómo de joven predecía el algoritmo que era el cerebro de mujeres que habían sido mamás o no mamás. Y ella cuenta que ella no es mamá, que lo primero que pensó es, vaya, voy a encontrar que son más mayores y cómo voy a publicar eso. Y justamente encontró lo contrario, que el cerebro de mujeres que había sido mamá mostraba rasgos de cerebro más joven. Es decir, el algoritmo este que predice edad únicamente con la imagen cerebral decía que el cerebro de las que eran mamás era ligeramente más joven que el cerebro de las que no eran mamás. Y a partir de ahí han surgido diferentes hipótesis de por qué puede pasar eso, ¿no? Eh, una hipótesis que es puramente biológica, ¿no? Que habla que igual que hay cambios cerebrales que persisten de por vida, también hay cambios hormonales y cambios en el sistema inmune que parecen persistir de por vida, es decir, una huella que deja el embarazo a largo plazo. Y eso hace que la mujer se enfrente a la menopausia en un estado menos inflamatorio, con lo cual llega a la edad adulta, a la vejez, con un cerebro un poquito más joven. Esta es la más biológica. Y luego está la más psicológica, ¿no? Que nos habla de cómo al final, al fin y al cabo, tener hijos es estar constantemente realizando pues sudokus. No sé si tenéis ahí sudokus, ¿no? Que son como entrenamientos cognitivos constantes. Tenemos que estar constantemente ejercitando nuestro cerebro para agendar todas las tareas, para ser flexibles, para regular nuestras emociones. Y eso a largo plazo conlleva una especie de entrenamiento cerebral que nos dota de cierta resiliencia para los efectos del envejecimiento. Esas son las dos teorías. Ahora sabemos que igual que los cambios del cerebro no son lineares, tampoco la curva de envejecimiento parece serlo. Parece ser que sí hay ciertos marcadores de envejecimiento que luego pues, se recuperan y hacen que a largo plazo el cerebro de las mujeres que han sido mamás muestre
rasgos de rejuvenecimiento. Mira qué interesante, porque también la explicación psicológica de alguna forma también nos podría llevar a una explicación biológica, entendiendo el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de ejercitar un músculo, lo entendemos muy claramente, pero ¿qué es pensar o tomar, analizar para el cerebro sino ejercitar ese otro músculo, ¿no? De una manera más compleja, tal vez cuando hay que resolver muchas cosas. Ahora, lo que plantea respecto del rejuvenecimiento del cerebro, ¿cómo coexiste con esta otra cantidad enorme de estudios que hablan sobre el impacto de la carga mental en el desgaste de los cerebros de las mujeres, en su deterioro y cómo esto predispone también su acceso a enfermedades degenerativas? ¿Dónde está el justo medio? Básicamente, Susana, queremos una Mira, receta. ¿Cómo nos salvamos no de hay ese recetas. problema? No hay recetas, pero como todo en psicología, casi todo tiene esta forma de uno, de un poquito está bien, porque llevas al cuerpo a un límite óptimo, pero si te pasas, está mal. Y esto pasa, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? Un poquito de ansiedad te motiva para estudiar un examen, si te pasas, ya está. Pues parece ser que los efectos son parecidos, porque de hecho lo que te decía de cerebro más joven hay un máximo y después empieza a empeorar. El sistema tiene como, nuestro cuerpo tiene una especie de sistema de ponerse alerta, de estar al máximo cuando las demandas son óptimas, pero si ya nos pasamos, ya dice, bueno, me rindo y vamos a otra cosa. Y entonces es cuando empieza todos estos problemas neurodegenerativos y el mayor riesgo de Alzheimer y todas estas cosas, sí. Ya, Lo podemos ver en muchos fenómenos. me encanta lo que planteas porque inevitablemente mi pregunta, sobre todo si nosotras fuéramos amigas, compañeras, yo te diría, Susana, por favor, dime cómo identifico que estoy llegando a mi máximo y cómo sé que estoy justo antes de colapsarme. Pues yo creo que cada persona tiene un umbral de colapsar. Yo últimamente estoy muy al borde de colapsar, o sea que tampoco soy la mejor persona dando consejos. No te sabría decir, no te sabría decir esa respuesta. Yo creo que cada una tiene una sensación, igual que yo he notado cuando llego a ese borde de colapsar, supongo que cualquier persona puede notarlo, ¿no? Pero es que hay gente que tiene más conciencia corporal, ¿no? Y otras personas que simplemente tiran hacia adelante y luego pues... Te leía en una entrevista una reflexión en torno a cómo inevitablemente cuando comprendemos mejor y a mayor profundidad la salud integral tan particular de las mujeres, como que nos volvemos más feministas, porque también accedemos a unas soluciones, a unos perdones que uno puede, por ejemplo, entender no desde la neurosis, desde la histeria, sino que tal vez desde que tengo el mecanismo que se necesita para, por ejemplo, mantener vivo a mi hijo, ¿no? Entonces, me encantaría, ¿cómo te ha transformado a ti como profesional el comprender mejor cómo funcionan los cerebros y los cuerpos de las mujeres? Sí, pues mira, lo que más me ha transformado es darme cuenta de que durante muchos años se ha ignorado el cuerpo de las mujeres. Eso es lo que más me ha transformado, porque en cierta manera me ha molestado. Y eso es algo que ahora pues hay muchísimas investigadoras que están haciendo todo este movimiento de salud de la mujer para intentar revertir este sesgo de sexo en biomedicina. Porque siempre doy el mismo dato, pero es que es muy chocante. De los 50.000 estudios de neuroimagen, solo el 0,5% de estos estudios está dedicado a analizar procesos que atañen a las mujeres, como por ejemplo el embarazo, la menopausia, el ciclo menstrual, los tratamientos anticonceptivos, el reemplazo hormonal. Todo eso está en el 5%. Y sabemos que estas fluctuaciones hormonales son importantes a nivel cerebral porque modulan la activación y la forma de regiones implicadas en la cognición y en la emoción. Y a día de hoy, apenas hay datos sobre eso, apenas estamos empezando a saber qué es lo que nos pasa a las mujeres. Yo creo que eso es lo que realmente da la visión feminista de este campo de estudio, la importancia de estudiarnos, de aceptarnos y de estudiarnos y saber qué nos vamos a encontrar. Susana, por otro lado, en la experiencia de la maternidad, al menos para mí, me puse en un momento a estudiar mucho sobre lo que era. Y me pareció asombrosa la cantidad de cosas que no sabía de lo asombroso que es el mecanismo de producción de un bebé. O sea, cómo se encadenan las hormonas, qué cosas nos protegen de no expulsar a este extraterrestre de un momento a otro. Me encantaría saber cuál ha sido para ti la información, el dato, el conocimiento más
que más te ha conmovido en relación al estudio del cuerpo de las mujeres y de este proceso en particular? Sí, de hecho, cuando la gente me pregunta, ¿y por qué cambia el cerebro? Y es, ¿por qué no va a cambiar si cambia todo el cuerpo de la mujer? Todo, casi todos los órganos y sistemas cambian. De hecho, el embarazo es el proceso fisiológico más extremo por el que pasa un cuerpo humano. Me han llamado la atención muchas, pero últimamente estoy muy obsesionada con todos los cambios inmunes, todos los cambios del sistema inmune, porque cuando el embarazo es una cosa muy común, pero cuando te pones a plantear todo lo que tiene que ajustarse el sistema inmune, no solo para tolerar a ese bebé durante 9 meses, sino para ponerse a trabajar para él. Y recordemos que el sistema inmune está diseñado para atacar cualquier organismo que sea genéticamente diferente, ¿no? Pues esto me parece fascinante, ¿no? Y ya la presencia de microquimerismos, que son estas células del bebé que parecen quedarse, o esta parte de ADN del bebé que parece quedarse de por vida en el cuerpo de la madre e integrarse en diferentes tejidos, me parece fascinante. Ay, qué cosa. Eso no lo había escuchado porque uno entiende por razones de lógica que el bebé es una extensión de la carne propia, ¿no? Y esa parte se entiende, pero no sabía que nos transpolinizábamos mutuamente. Mamá, somos quimeras, quimeras de nuestros hijos. Sí, al principio se creía que únicamente estas células que se transfieren del cuerpo de la mamá al del bebé pues estaban durante la gestación y avisaban al sistema inmune para que no le atacase. Después se ha visto en estudios en modelos animales y en estudios post-mortem en humanos, en mujeres de 90 años, que hay células con el ADN del bebé que se han integrado pues, en tejido mamario, en tejido de cicatriz, o incluso se ha encontrado ADN del bebé en el cerebro de la mamá. A mí esto me parece ciencia ficción y no te puedo dar muchos más datos porque justo estamos empezando ahora a investigar o saber qué está pasando, ¿no? Pero esta frase, que tenemos una frase muy típica en España que dice, una madre te lleva siempre en el corazón, ¿no? Pues esta frase de nuevo ahora tiene un sentido completamente diferente para mí. No, tengo un nuevo argumento con mis hijos. O sea, lo encuentro increíble. Muchas gracias, Susana, por compartir esta información con nosotros. Fascinante el área en la que trabajas. Esperamos traerte otra vez a Sanamente en el futuro. Gracias a vosotras. Impactante, ¿ok? O sea, la cosa de reproducirnos, de cómo se comporta nuestro cuerpo es un ámbito tan importante de nuestra ignorancia que a medida que avanzamos ahí parecemos como descubrir un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo continente con otras oportunidades, con otras narrativas. En este caso lo que decimos de nuestros hijos y cómo nuestros hijos nos transforman, por ejemplo. Hermosa la conversación con esta entrevista.